Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañan, y agradeciéndoles por seguirnos en estas actividades que tenemos a través de la red Quest LAC, Evidencia de Calidad para la Transformación de los Sistemas de Salud en Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que a estas alturas todos ya somos casi súper expertos en el Zoom, pero de todas maneras hacerles recordar que tienen abierto el chat en el que nos encantaría que se Ríos, presenten. y Nos encantaría que se presenten. Paraguay. Enrique, ¿podrías ponerte en mute? Gracias. Nos encantaría que se presenten y nos digan de qué país nos están acompañando, si pueden, la institución. Y por otro lado, vamos a tener la función de Q&A o Q y A para que escriban sus preguntas y así, a través de la presentación, vamos juntando preguntas que hacia el final vamos a ir respondiendo. En esta oportunidad, yo soy la doctora Patricia García y me da muchísimo gusto darles la bienvenida y me acompaña la doctora Agustina Mazzoni, que está aquí. Adelante, Agustina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos. Queríamos recordarles que todos los martes de cada mes, los últimos martes de cada mes, vamos a continuar con nuestros webinars, así que todos los interesados es importante que se registren y conozcan más de la red Quest LAC en la página web, en nuestra página web, que la pueden ver en esta diapositiva, que luego les haremos llegar. El próximo webinar, que va a ser en el mes de abril, es aspectos críticos de análisis secundario de registros de salud, que lo va a dar la doctora Svetlana Doubova, que bueno, es la directora de la Unidad de Investigación Epidemiológica y de Servicios de Salud en el Instituto de Seguridad Social de México. Así que tengan en cuenta, 26 de abril, nuestro próximo webinar, ténganlo presente, agéndenselo todos los interesados, interesadas. Muchas gracias. Y ahora sí, Laura, el siguiente slide, permítanme darle la bienvenida al doctor Enrique Ruelas, que es quien presentará el webinar del día de hoy, una visión para la transformación hacia la calidad en los sistemas de salud. El doctor Enrique Ruelas es médico académico, directivo e impulsor de la calidad de los sistemas de salud. Él es egresado de la Universidad La Salle, con mención honorífica, es maestro en Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y es además maestro en Administración de Servicios de Salud de la Universidad de Toronto, Canadá. Por otro lado, el doctor se ha desempeñado como secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República de México, ha sido subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, ocupó la presidencia de la Sociedad Internacional de Calidad de Atención a la Salud, ISCUA, director general de la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública, entre otros cargos y logros académicos y profesionales muy importantes. Así que le damos la bienvenida al doctor Ruelas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenos días desde la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto estar hablando con cada uno de ustedes en sus lugares de origen. Ha sido un desafío preparar este tema y se lo aprecio a Ezequiel, a Patti, porque me han hecho pensar. Alguna vez tenía yo que empezar a pensar. El título no es fácil. Una visión para la transformación hacia la calidad en los sistemas de salud. En realidad, este título que ahora van a ver ustedes aquí, en el momento en el que comparto mi pantalla, y espero que en este momento ya la estén viendo, quisiera yo transformarlo ligeramente y empezar hablando no de una visión, sino de una reflexión para la transformación. Y esto se debe a que en el curso de esta plática tendré la oportunidad de compartirles, desde luego, algunos rasgos de una posible visión
de lo que alcanzo a observar. Pero no quisiera yo ser demasiado optimista pensando que yo puedo hablar de una visión. Más bien quiero reflexionar con ustedes y quiero finalmente provocarlos. Quiero en este momento también hacer un comentario. Desgraciadamente no puedo utilizar o no pude utilizar el template, el formato de Quest que me hubiese encantado poner como logotipo, debido a que el formato no me permitía acomodar varias de mis imágenes. Y entonces tuve que optar por mantener mi propio formato que uso normalmente. Pero desde luego me siento muy honrado de estar participando en Quest con mis amigos de toda América Latina. Y permítanme entonces empezar con esta reflexión. Me voy a referir brevemente a algunas preguntas clave sobre las cuales tenemos que reflexionar para dar respuesta hacia esa transformación. Me referiré a algunos lugares comunes, pero en donde me quiero enfocar es en los puntos 3 y 4. Hacia nuevos horizontes, que es en donde voy a dedicar más tiempo. Y desde luego, a manera de conclusión, esto que he denominado un decálogo para una década. Empecemos pues con algunas de las preguntas clave. Si estamos hablando de transformación, la primera pregunta clave es ¿por qué tenemos que transformar? Pero la otra es ¿hacia dónde debemos transformar? Para que la transformación no sea nada más porque sí. Y finalmente, la pregunta clave después de todo esto es ¿y cómo hay que transformar para llegar a donde queremos llegar? Y finalmente, responder a la pregunta del por qué de la mejor manera posible. Bueno, déjenme decirles que no voy a responder la primera pregunta aquí. Y no la voy a responder porque todos tienen ya la respuesta. Sí voy a esbozar algunas líneas del hacia dónde creo que hay que hacer la transformación. Y de alguna manera también voy a referirme a algunos cómo, aunque sabemos bien que los cómo corresponden a estrategias. Y las estrategias deben concentrarse en planes de acción. Y todo esto requiere tiempo. Así es que me enfocaré más en la segunda pregunta, que tiene que ver con la visión. Pero decía yo, no voy a responder al por qué y no lo voy a hacer, porque esto me lleva al segundo tema de hoy. El primero ha quedado agotado. Preguntas clave. Lugares comunes. Imaginen ustedes cuántos lugares comunes tenemos cotidianamente cuando pensamos en la necesidad de transformar los sistemas de salud para que sean sistemas de calidad. Estamos llenos de diagnósticos en todos nuestros países, en la región, en el mundo. ¿Todavía tenemos duda? ¿Todavía tenemos que repetirnos que vivimos sumergidos en esta ola de diabetes, de obesidad, de hipertensión, que no atinamos a enfrentar adecuadamente, luchando para que se atienda oportunamente a las mujeres con cáncer de mama, luchando para que podamos atender bien a los pacientes que tienen enfermedades mentales, etcétera, etcétera, etcétera? Y después, si entramos al área de los sistemas de salud, pues es la misma historia. Ya tenemos el diagnóstico de nuestros sistemas ineficientes, inequitativos, con baja calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todavía necesitamos más diagnósticos? No digo que no, pero sí digo que creo que ya tenemos que movernos en otra dirección. Seguiremos necesitando diagnósticos, por supuesto. Pero yo creo que ya tenemos suficiente como para poder movernos. Los diagnósticos acaban siendo lugares comunes. Como acaba siendo un lugar común la visión, el tema de la palabra clave de esta conferencia. Pero tampoco quisiera yo caer en los lugares comunes. ¿Qué visión tenemos de nuestros sistemas de salud? Repetiría yo lo que ya todos saben. Queremos sistemas equitativos, queremos sistemas de alta calidad, seguros, queremos acceso para toda la población, queremos cobertura universal. Queremos. Y las visiones
acaban siendo declaraciones huecas, dignas de ser puestas en un marco que nadie lea. No voy a hablar tampoco entonces de las visiones comunes que ya tenemos y que son loables, pero que no nos están ayudando en nada a movernos justamente hacia esa visión que quisiéramos tener. Y luego tenemos también una buena cantidad de lugares comunes en las estrategias, y se han hecho comunes porque de eso hablamos todos los días, y qué bueno que hablemos de eso, pero también creo que es el tiempo, es el momento de avanzar, y sin dejar de hacer lo que hemos estado haciendo, y sin dejar de hacerlo cada vez mejor, tenemos que empezar a pensar qué más tenemos que hacer. Sí, las acreditaciones de los servicios de salud, sí, los ciclos de mejora continua, sí, las metas de seguridad del paciente, sí, todo eso sí. Pero ya avancemos. No, insisto, no porque dejemos de hacer eso que es indispensable seguir haciendo, sino porque tenemos que seguir avanzando. Y entonces, dejo las preguntas obvias, dejo los lugares comunes, y entonces sí me enfoco en el tercer tema. Intentemos movernos hacia nuevos horizontes. ¿Cuáles pueden ser esos nuevos horizontes? Déjenme hablar de 9 de ellos. Hablaré de prospectiva, hablaré de salud y salutogénesis, de atención humana, de expansión de la calidad, de innovación, de confiabilidad, de dirección y liderazgo, de investigación, acción y de estrategias nacionales. Algunos de estos temas, por cierto, están presentes y corren el riesgo de convertirse en lugares comunes. Bueno, hagamos algo para que esos posibles lugares comunes se conviertan en puntos de arribo a mejores horizontes. Empiezo con la prospectiva, una disciplina que hemos perdido de vista. El presente es todo y el futuro es una entelequia. Por desgracia también, el pasado es un punto de apoyo en el cual muchas veces nos mantenemos anclados. ¿Debemos pensar en el futuro? ¿Es posible anticipar el futuro? La respuesta obvia, que seguramente todos tienen en la mente, es sí. Pero tal vez lo hagamos con escepticismo. ¿Y sirve de algo? Déjenme decirles que cuando estamos pensando en cómo transformar nuestro sistema de salud, pensando en presente, nos puede ocurrir lo que les va a ocurrir a todos en este instante. Si ustedes apuntan a ese blanco que tienen abajo a su izquierda, esa diana, como lo hacemos todos los días con nuestros sistemas de salud, pensando en cómo transformarlos, hoy, para cuando decidamos qué hacer, si yo les pido que apunten al centro y disparen cuando diga 3, verán a qué me refiero. Apunten. 1, 2, disparen. 3. Ya no está ahí el blanco. Ya no está ahí la diana. Eso nos ha estado ocurriendo todos los días desde hace décadas. Seguimos apuntando al presente, pensando que se va a mantener estático. Quiere decir que algo tenemos que hacer para asomarnos al futuro, pero de una manera rigurosa. Y no se trata de adivinar, no se trata de predecir, tampoco de pronosticar, sí de prospectar, de explorar posibilidades de futuro basados en indicios presentes. Y a eso me refiero cuando hablo de prospección. ¿Y sabemos hacerlo? ¿Dedicamos tiempo a hacerlo? Ese es un nuevo horizonte que no hemos incorporado regularmente en nuestro pensamiento de transformación para mejorar la calidad de nuestros sistemas. Déjenme darles un ejemplo. Algunos lo conocieron hace 2 años. Este es un libro que publiqué con mi colega Antonio Alonso Concheiro, Los futuros de la salud en México 2050. Un ejercicio de prospectiva muy riguroso. El libro tiene aproximadamente 500 cuartillas que dan cuenta de ese ejercicio muy amplio en este país, que se publicó en el año 2010.
Lo ven ustedes en el centro de sus pantallas. 2010, Consejo de Salubridad General. Una institución pública de México en la que entonces me desempeñaba como secretario del mismo. Y publicamos ese libro que nos había tomado aproximadamente 5 años elaborar. Bueno, alguien descubrió un párrafo en ese libro hace 2 años, lo subió a las redes y se hizo viral en este país. En 2010 escribimos, por otro lado, hacia el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. A pesar de las restricciones en su transmisión, muy corta vida en condiciones ambientales normales, se estima que a causa de él fallece cerca de 500,000 de personas. Bueno, esto parecía algo increíble, pero finalmente la prospectiva se puede hacer. Y no fue adivinación, fue prospectiva. Pero para eso necesitamos definir horizontes temporales, identificar tendencias, identificar situaciones que puedan alterar esas tendencias, que es a lo que llamamos eventos portadores de futuro, y generar escenarios, en plural. Y en plural porque no somos adivinos, y estamos conscientes de que puede haber varias posibilidades. Lo que acaban de leer era uno de cuatro escenarios. Y necesitamos para ello información cuantitativa y cualitativa. Necesitamos rigor. Necesitamos sistematización. Y si lo hacemos, es posible asomarnos y es necesario asomarnos. Y necesitamos entonces hoy construir futuroscopios. Futuroscopios como los que hemos ido creando en el Instituto de Futuros de la Salud. Hace todavía 100 años, un poco más de 100 años, pensemos hace 120 años, no existían los velocímetros. Se tuvieron que inventar cuando aparecieron los automóviles. Y se tuvieron que inventar también para que los utilizaran los aviones. Antes de eso, la palabra tal vez no existía. Entonces necesitamos velocímetros porque teníamos que vivir con una nueva realidad que se movía mucho más rápido que los caballos. Hoy necesitamos futuroscopios. No me extenderé más. Detrás de esta frase está lo obvio. Un nuevo paradigma que tenemos que reconocer. Nos hemos estado moviendo en las últimas décadas en un eufemismo. Y tenemos que salirnos del eufemismo para reconocer la realidad. El eufemismo es sistemas de salud, en donde la mayor parte de los presupuestos se dedican a atender la enfermedad. La enorme cantidad de tiempo dedicado a la formación de profesionales de la salud se dedica a que aprendan a diagnosticar y a curar, y a manejar enfermos, y a rehabilitarlos. Si acaso se habla un poco de prevención. La palabra salutogénesis ni siquiera está presente. Porque bajo nuestro paradigma, lo importante es la patogénesis que nos permite entender qué causan las enfermedades para poderlas resolver o prevenir. Pero ¿qué causa la salud? Tenemos que empezar a pensar en términos de salutogénesis, no como individuos, que es el concepto acuñado a finales del siglo pasado, sino de una salutogénesis social, como esa capacidad de generar salud en una comunidad y de desarrollar su habilidad para hacer frente a situaciones adversas que la ponen en riesgo a partir de identificar y manejar los factores que determinan su salud y aprovechar los recursos sociales e individuales en un ecosistema específico. ¿Qué hacemos en nuestros sistemas de salud para crear salud? Y me preocupa mucho cuando imagino esta visión de un barco carguero que probablemente está cruzando el canal de Panamá, con todos esos contenedores que llevan la carga de la enfermedad. Ese es el barco que hemos construido a lo largo de más de 100 años en el mundo
y que se llaman sistemas de salud para llevar la carga de la enfermedad, para resolver la enfermedad. E insistimos, sobre todo en los últimos 20 años, 30 tal vez, en la importancia de la prevención. Hay que prevenir. Por supuesto hay que prevenir. Sí, pero ¿saben qué me parece? Que a veces estamos pensando que para prevenir, lo único que hace falta es ponerle alas a ese barco para que vuele. Ese barco fue diseñado y lleva operando más de 100 años, resolviendo enfermedades, tratando de encontrar las causas de las enfermedades. Y claro, decimos que la prevención es fundamental, pero los médicos, las enfermeras, el personal de salud en general, está orientado a atender enfermedades. ¿Dónde están los antropólogos? ¿Dónde están los sociólogos? ¿Dónde están todos esos profesionales que aún no inventamos y que nos tienen que ayudar a construir algo nuevo? Que no es un barco al que le ponemos alas para que vuele, cuando está hecho para navegar. Ese es el eufemismo que me preocupa. Pensar que un barco pueda volar cuando está hecho para navegar. Eso quiere decir que tal vez tengamos que pensar en sistemas duales. Sistemas que sean capaces de crear salud, pero desde luego atender enfermedades de manera efectiva, esto es, con calidad. Pero son dos fenómenos distintos. Creo que tenemos que empezar a reconocerlo explícitamente. Paso al tercer horizonte, el de la atención humana. Y aquí no me voy a detener demasiado porque hace aproximadamente 6 meses recibí una cordial invitación para hablar con ustedes precisamente de este tema. Probablemente no estaban todos los que están hoy, pero no quisiera repetir para los que ya están, así es que voy a hacer una síntesis. Pero aquí el tema es, ¿qué sabemos de la atención humana? Por supuesto, es otro caso como el anterior. Se habla de prevención, pero, y aquí, por supuesto, tenemos que ser humanos con los pacientes, pero ¿sabemos deliberadamente cómo hacerlo? Entonces demostré que no, que deliberadamente no lo sabemos. No estoy diciendo que no lo hagamos, estoy diciendo que deliberadamente no sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Y lo he demostrado una y otra vez. Y tenemos que tener una concepción clara de lo que es la atención humana, como esa relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa, que crea confianza mutua y reconoce y acepta al otro como una persona plena con características individuales. Pero no tenemos vehículos para hacerlo fácilmente. Y por eso necesitamos de un código, que no es la historia clínica, que no son los códigos azules que se anuncian en el micrófono de un hospital para llamar la atención a un paciente que ha caído en paro en una habitación. Estoy hablando de un código de comunicación y de conducta humana con los pacientes. Ese conjunto de acciones explícitas que conducen hacia una atención humana para crear confianza en los pacientes y evitarles daños. Y repito lo que siempre he dicho, nadie es humano si permite que un paciente se caiga de una camilla. Nadie es humano matando a un paciente. Así que atención humana no es solamente ser respetuosos, ser amables, es proteger al paciente. Y esto requiere de acciones explícitas. Lo comenté en aquella ocasión en extenso. Ve, escucha, explica, sonríe, y entre el escucha y el explica, pregunta e interpreta. Pero no de cualquier manera. Ve atentamente, escucha activamente, pregunta humildemente, interpreta objetivamente, explica claramente y sonríe comprensivamente. Y comprensivamente tiene dos acepciones. Comprender es incluir y comprender es entender. Sí, la sonrisa manifiesta que te entiendo cuando me sonrío contigo. Pero si vemos la sonrisa desde otra perspectiva, incluye también la seguridad de los pacientes, la oportunidad en la atención, la equidad, la efectividad, indicadores y eficiencia. Eso es sonreír. ¿Por qué necesitamos avanzar hacia ese horizonte que aparentemente es nuevo?
Cito a este crítico literario, George Steiner. Uno de los espíritus más radicales del pensamiento actual ha definido la tarea de esta edad oscura como la de aprender de nuevo a ser humano. Y vaya que estamos viviendo una edad oscura. En Europa no se diga. La pandemia no se diga. Y en muchos de nuestros países también. En muchas comunidades. Por eso tenemos que pensar en esta visión de transformación, en avanzar hacia este nuevo horizonte de la atención humana, como hay que hacerlo en los otros temas que he mencionado. Pero todo esto nos lleva a la necesidad de reconocer que el concepto calidad se expande y tenemos que aceptarlo así. Y tenemos que empezar a redefinirlo así. Porque hemos estado acostumbrados a enfocar nuestra atención, cuando hablamos de calidad, en la atención médica, en la atención que se da entre el profesional de la salud y el enfermo, y si acaso su familia. ¿Y dónde queda la calidad del sistema? ¿Y dónde queda la calidad de la creación de salud? Por supuesto, tenemos que movernos hacia la promoción y hacia la prevención, y tenemos que movernos en todo el continuo de atención. El continuo en la vida del paciente o de la persona, el continuo de enfermedad y salud, y el continuo de todo el trayecto del sistema de salud que tiene que atravesar una persona cuando se enferma. Ojalá fuera para no enfermarse. Tenemos que expandir entonces este concepto, llevarlo a la comunidad, a la población, no solamente al paciente individual, ni siquiera al paciente, a la persona. El concepto entonces, tenemos que aceptar, se expande. Y paso al quinto horizonte, innovación. He mencionado estos lugares comunes de la diabetes, de la hipertensión, de los cánceres, de la salud mental. Y a mí me preocupa que seguimos buscando las soluciones en el mismo lugar. La obesidad se resuelve con estilos de vida, con dietas, con alimentos. La diabetes con medicamentos y con todo lo anterior. La hipertensión con lo mismo. Nada más. Y lo estamos haciendo bien, porque parecería que se cumple aquella frase que se le atribuye a Einstein. No hay persona más tonta que haciendo siempre lo mismo crea que algún día va a llegar a un lugar diferente. No estaremos buscando las llaves que se nos perdieron debajo del farol porque ahí está la luz. No estarán las llaves en otro lugar. No tendremos que atrevernos a pensar fuera de la caja. No tendremos que avanzar en la transformación hacia un horizonte que ni siquiera alcanzamos a imaginar todavía, pero que debemos empezar a imaginar. De tal manera que nos atrevamos a imaginar lo impensable para lograr lo imposible, que es el lema de nuestro Instituto de Futuros. Atrevámonos a imaginar lo impensable. Atrevámonos a avanzar en esos horizontes, dejando los lugares comunes, no porque no sirvan, sino porque tenemos que avanzar. Y entro al sexto, confiabilidad. Esta es una palabra que no está presente, por lo menos de manera suficiente, en nuestro léxico en los sistemas de salud. Tenemos ya muchos años hablando de calidad. Después empezamos a hablar de seguridad como si fuera diferente de la calidad. Ya sabemos que no es más que una dimensión de la calidad, la seguridad, pero está bien, hay que aceptar que el tema es tan importante que hay que separarlo, como si fueran cosas diferentes para llamar la atención. Y hablamos de calidad y seguridad. Bueno, está bien. ¿Dónde queda la confiabilidad? ¿Tenemos una definición clara? Bueno, les confieso que la busqué y la existe. En el diccionario uno puede encontrar qué es confiabilidad, pero confiabilidad en servicios de salud todavía es vago. Todavía es una definición que no es muy concreta. Permítanme proponer esta. La mínima variabilidad de la máxima calidad a través del tiempo en todos sus dominios. Seguridad, oportunidad, efectividad, eficiencia, equidad y atención centrada en la persona.
Mínima variabilidad de la máxima calidad a través del tiempo. Ustedes y yo sabemos que tenemos un hospital los lunes en la mañana y ese mismo hospital es otro el lunes en la tarde y es otro el lunes en la noche y es otro el sábado y peor aún es otro el domingo en la tarde. Y pobre del paciente que cae en un hospital un domingo en la tarde, porque quién sabe qué pase. Eso no habla de mínima variabilidad de la máxima calidad. Y nos preocupamos por la calidad como si fuera constante. Y sí, nos preocupamos por disminuir la variación de la calidad, pero no necesariamente a través del tiempo de manera consistente. Empecemos a incorporar el concepto de confiabilidad. Pero no solamente el concepto. Empecemos a hacer algo para que esa confiabilidad se manifieste de manera permanente en todas las dimensiones de la calidad. Para lograr 0 daños, 100% de atención apropiada, 100% cuando se necesita, centrada en la persona y con satisfacción para el personal de salud de manera permanente. Ya sé, algunos dirán, es imposible 0 daños. No, para cada paciente es fundamental que le ofrezcamos 0 daños. 100% de atención apropiada para cada uno. Y que hagamos lo imposible para que así sea. Y eso es confiabilidad. Llegues un lunes en la mañana o llegues un domingo en la tarde, te vamos a atender con la mayor calidad de la que somos capaces. Y eso requiere diseño organizacional, cultura organizacional, reconocimiento, conciencia colectiva, empoderamiento y liderazgo. El tema hoy no es este, simplemente lo apunto, porque insisto, me parece que es un tema que ha quedado fuera del radar. Por lo menos en la mayor parte de nuestros espacios de atención a la salud. Y nada de esto ya lo sabíamos, se logra con dirección, sin dirección y liderazgo. Este podría parecer un lugar común, si no fuera que porque me parece que no estamos haciendo lo suficiente para reconocer que también tenemos que movernos en otro sentido. Aquí les presento un cuadro de un estudio que hicimos aquí hace aproximadamente 5 años para medir el impacto de la falta de capacitación de nuestros directivos. Y lo que ustedes ven ahí en círculos o en óvalos azules es lo que uno se podría ahorrar en este país si se manejaran mejor la administración del presupuesto y los trámites, la distribución de tiempos y cargas y funciones, y los inventarios y la planeación y la comunicación. Simplemente 5 botones de muestra. Si esto se manejara mejor, y ahí hay elementos de calidad de la atención médica, si se fijan en el número 2, en el número 4 y en el número 5, estamos hablando de calidad de la atención. Sobretratamiento, fallas en la atención, fallas en la coordinación. Esto es todo el impacto estimado en el presupuesto público de este país. Casi 2 puntos porcentuales de nuestro Producto Interno Bruto tirados a la basura por incompetencia directiva. Podemos aspirar a una transformación de nuestros sistemas cuando tenemos que hacer tanto en nuestros países para reconocer, sí, que un buen pediatra es un buen pediatra, pero no necesariamente es un buen directivo. Penúltimo punto. Y este es el tema de Quest, finalmente. Investigación-acción, así es que no voy a entrar en los territorios de Patty, de Ezequiel, de Margaret Crook. Solamente quiero subrayarlo. Y vuelvo a uno de mis conceptos iniciales. Me gustaría decir, ya estamos cansados de diagnósticos. Bueno, tal vez nunca nos cansemos propiamente, ni deberíamos cansarnos, pero en el fondo uno dice, otra vez volver a ver gráficas tan parecidas, situaciones tan parecidas que ya sabemos que existen. Entonces, pasemos de los diagnósticos hacia el aprendizaje de las acciones que funcionan para mejorar nuestros sistemas y de las que no funcionan para mejorar. Ese es un nuevo horizonte.
en el que Quest ya se mueve. Investigación, acción. Y concluyo. Estrategias nacionales. Tampoco es un tema nuevo, pero es un tema que no hemos explotado. Pero ahora se agrega una variable que no considerábamos en el pasado, y el pasado es hace 2 años. Y esa nueva variable es no solamente la calidad, sino la resiliencia. Hoy aprendimos a golpes que los sistemas de salud deben ser no solamente de alta calidad, sino resilientes, porque la calidad puede desmoronarse ante el embate de una pandemia. Aquí está la propuesta que hizo Margaret Cook en 2017, fundadora de Quest. Prácticamente todos la deben conocer. Nos reunió a un grupo en Velayo hace 5 años aproximadamente para discutir la importancia de la resiliencia en los sistemas de salud. Y surgió esta definición, que no es más que una adaptación de una definición de diccionario. ¿Qué es un sistema resiliente? Pues es un sistema que puede resistir un choque mientras mantiene su funcionamiento rutinario. ¿Y qué se requiere o cómo se expresa esa capacidad? Pues en la capacidad de prepararse y responder efectivamente a una crisis, de mantener las funciones principales durante esa crisis, de aprender las lecciones y de reorganizarse si las condiciones lo requieren. Nunca nos imaginamos que íbamos a vivir 5 años después lo que estamos viviendo ahora. Pero ahora se demuestra que es fundamental no perder de vista el tema de la resiliencia si hemos de movernos hacia una transformación de nuestros sistemas. Estoy hablando de calidad en todas estas dimensiones. Lo sabemos. Y entonces, esa resiliencia y esa calidad requieren que reconozcamos esta premisa. La suma de las calidades individuales no equivale a la calidad de un sistema. Y parece que así nos hemos desempeñado. Que mejore la calidad en los hospitales, que mejore la calidad en la atención de primer nivel, que mejore la calidad en la atención primaria, que es todavía más vago. Que mencione la calidad de las enfermeras, de los médicos, de los otorrinolaringólogos, de todos. Sí. Pero esa suma no equivale a la calidad de un sistema, porque ya sabemos cómo se define un sistema. Como ese todo que es más que la suma de las partes. ¿Y quién le da a ese todo esa capacidad de ser más que la suma de las partes? Pues solamente una política pública, porque una estrategia nacional no es la suma de calidades individuales. Es una política pública concertada para mejorar el desempeño de un sistema de salud y la salud de la población de manera integral y resistente a los embates. Pocas estrategias nacionales ha habido en el mundo. Se habían enfocado exclusivamente en la calidad. Hoy aprendimos, como dije hace un momento, la lección a golpes. Y ese es un nuevo horizonte. Estrategias nacionales de resiliencia y calidad, que nos permitan visualizar qué debe hacer una política pública desde la visión de un sistema de salud, desde la visión de la propia estrategia, la identificación de los retos, de los objetivos generales específicos y de estrategias específicas que permitan, y aquí les presento el ejemplo de mi país, de todas las acciones que se tuvieron que llevar a cabo en una estrategia nacional a diferentes niveles, y que es precisamente lo que asegura que la calidad, en este caso, no sea la suma de las partes solamente, sino el todo. Eso no se logra si no hay una estrategia nacional. Hasta aquí, regreso al título original, una visión para la transformación hacia la calidad. Aquí hay rasgos de esa visión, hacia esos nuevos horizontes, o viejos horizontes que hay que recuperar y hacerlos nuevos. Propuse también que lo haría a manera de una reflexión. Concluyo ahora. Permítanme sustituir finalmente esa palabra nuevamente. Y ahora quisiera
que el título fuese una provocación para la transformación hacia la calidad en los sistemas de salud. A manera de provocación, quiero hablar entonces de este decálogo para una década. ¿Por qué una década? Decía yo que es indispensable tener horizontes temporales. El futuro es dentro de un segundo que ya pasó, o dentro de 1000 años que no tiene sentido. Fijemos un horizonte temporal y avancemos. Hay culturas que lo hacen muy bien y se fijan horizontes temporales y no se desesperan, como en muchos de nuestros países, porque los logros no se tienen al día siguiente, y perseveran, continúan, aprenden, avanzan. Planteémonos un horizonte a una década. Es una provocación. Incorporemos la perspectiva rigurosa y sistemáticamente en la transformación hacia la calidad. Dejemos de pensar en barcos con alas. Inventemos lo que necesitamos, que hoy no existe. Aprendamos nuevamente a ser humanos. Amplifiquemos nuestra visión de la calidad. Imaginemos lo impensable para lograr lo imposible. Creemos sistemas confiables. Formemos directivos líderes, no solo administradores de recursos. Impulsemos la investigación-acción para mejorar. Implantemos estrategias nacionales de resiliencia-calidad. Así, con un guión, como si fuera una sola palabra. Y antes de llegar al 10º punto de este decálogo, déjenme hacer una reflexión final. Ante todos estos nuevos horizontes posibles, me da la impresión de que seguimos viviendo enfocados en un solo punto, en nuestros lugares comunes, en nuestras definiciones de siempre, en nuestras estrategias de siempre. ¿Por qué no amplificamos nuestra visión para darnos cuenta de la riqueza que podemos todavía explorar? Y permítanme traer aquí una frase de Marcel Proust. El verdadero viaje de descubrimiento no es encontrar nuevas tierras, sino ver con nuevos ojos. El 10º y último punto de esta provocación, de este decálogo para una década, es ese. Veamos con nuevos ojos. El futuro se acerca muy rápido. Las necesidades crecen. La salud nos exige ver con nuevos ojos. Mi agradecimiento para Patti, para Ezequiel. Los dejo con esta reflexión. El futuro se inventa cada día y así se construye. Pero cuando se ha creído que está construido, es menester reinventar, volver a ser diferente para no volver a ser. Muchísimas gracias por su atención. Bravo, Enrique, y solamente estoy haciendo eco de los aplausos que estás recibiendo a través del chat. Realmente una reflexión que va más allá de solamente la visión, sino que también propone qué es lo que deberíamos hacer. Fantástico y realmente haciendo pensar cómo deberíamos transformar. No es transformar por transformar, es realmente repensar lo que hacemos para hacerlo diferente y pensar hacia el futuro. Fantástico. Y ya tenemos algunas preguntas y antes de comenzar, quisiera hacerle recordar a todos los presentes que pueden usar la alternativa de usar este pequeño link que tenemos de Q y A para hacer sus preguntas
Y si quieren hacer comentarios, también pueden hacerlos en el chat. Todos los comentarios que estoy viendo son de aplausos y te felicito. Excelente tema, realmente un genio. Y todos están preguntando también si es que van a tener la oportunidad de escuchar esta charla grabada. Y la respuesta es sí. Justamente lo que estamos tratando de hacer también en Questlab es crear casi un repositorio sobre estos temas que competen a calidad, pero que son probablemente también muy particulares en nuestra región. Nos estamos hablando en español y por expertos dentro de la región. Todas nuestros webinars, las grabaciones, las pueden acceder a través de la página web de Quest Latinoamérica. Así que ustedes van a querer escuchar nuevamente al doctor Ruelas, lo van a poder hacer a través de esa grabación que estará disponible a partir del lunes. Y ahora sí, hay una primera pregunta que colocan aquí y viene de Graciela Ávila y nos dice, ¿cómo colocar estos temas de la transformación de los sistemas de salud en la agenda? Considerando que nuestros sistemas en Latinoamérica en general y con excepciones están más centrados en responder a lo urgente, desatendiendo estos problemas tan importantes. Y tal vez yo quiero sumarle algo más, Enrique. Una cuestión que sucede en la región de Latinoamérica, yo creo que tenemos dos peculiaridades que son problemáticas, ¿no? Una peculiaridad es que en general nuestro contexto político es muy inestable, en general en Latinoamérica, y la otra peculiaridad es que para el resto del mundo, globalmente, Latinoamérica como que no estuviera dentro del planeta, no hay muchas inversiones comparado con lo que sucede, por ejemplo, en África. Entonces, yo creo que esto no solamente es cómo colocamos estos temas en la agenda de nuestros países, sino también globalmente, porque, o sea, necesitamos moverlos. Entonces, esa es la pregunta, que no es fácil, pero adelante. Gracias, Pati, gracias, Graciela, por las preguntas. Y efectivamente hay un gran desafío en esto. Yo respondería de esta manera y empiezo por lo que tú señalabas, Pati, y aterrizo en lo que mencionaba Graciela, cómo poner esto, cómo colocarlo en las agendas de la política pública de los países. Efectivamente, Pati, vivimos en contextos inestables, algunos países más que otros. Aún en los más estables hay inestabilidades, pero eso ocurre en todo el mundo. Lo que no ocurre en todo el mundo, como ocurre en nuestros países, es que no hay estructuras burocráticas suficientemente estables para aguantar las transiciones de las cúpulas, que normalmente llegan y cambian a los que tienen debajo y entonces se desarticula todo y entonces hay que inventar nuevamente lo que ya se había hecho. Bueno, respondo también, y ahora voy a lo de la agenda, pero respondo también al tema de de esta situación en América Latina. Yo he estado diciendo en los últimos años que por desgracia América Latina vive en un limbo, porque no somos lo suficientemente ricos para poder financiar nuestros esfuerzos, nuestros sistemas de salud, pero tampoco somos lo suficientemente pobres como para recibir el apoyo de las fundaciones internacionales como llegan al África. De tal manera que vivimos en ese limbo que nos hace la situación más difícil, particularmente en los últimos 20 años. Bueno, cuando hablaba yo de estrategias nacionales y reflexioné sobre el tema, estuve tentado a hacer una propuesta que ahora hago. Necesitamos crear desde, puede ser Quest, puede ser Clix, pueden ser organizaciones transnacionales que puedan mantener esa conciencia permanente para que cada vez que llega un nuevo presidente de un país, con su nuevo ministro de salud, esta organización pueda hacerle ver que existe esta posibilidad. Desde luego es imposible influir como todos quisiéramos en las mentes de quienes van a tomar las decisiones, pero por lo menos se puede influir de alguna manera en lo que esas decisiones se hacen, se llevan a cabo. Ahora, déjenme poner dos ejemplos que me parecen interesantes. Uno es la experiencia que se tuvo con Clix en América Latina hace ya pues, más de 20 años.
y en donde a través de un esfuerzo que casi no requirió recursos, se lograron hacer impactos importantes. Actualmente, por ejemplo, en Brasil, no me dejarán mentir, se ha logrado un impacto muy importante en la disminución de cesáreas ¿Podrías innecesarias. explicar, Enrique, qué cosa es CLIC Ah, para las personas que nos están acompañando? CLIC es el Consorcio Latinoamericano de Innovación de Innovación y Calidad en Sistemas de Salud. Eso es CLICS. Bueno, y esto se creó como una iniciativa de varios países, varias personas de varios países, entre ellos Ezequiel, que está aquí con nosotros, y Hugo Arce de Argentina, y en fin, podría yo citar a varios colegas conocidos, Jorge Hermida, que lanzamos aquella iniciativa a finales del siglo pasado para poder impulsar todas estas innovaciones. Ahora, el tema requiere de estrategia, y con esto cierro la respuesta para no colgarnos en una sola pregunta. Y empiezo a responder con Graciela. Entonces, en resumen, sí, estamos en una situación difícil, con dificultad para financiar, con gobiernos con mayor o menor inestabilidad, pero finalmente inestables. Hay experiencias exitosas, pero la cantidad de combinación de variables o de combinaciones de variables que pueden darse para que una estrategia nacional cuaje es mucha. Entonces, necesitamos estrategia para las estrategias. Y eso nos ha faltado. Si no tenemos un diseño de una estrategia para las estrategias nacionales, es muy difícil pensar que van a surgir por generación espontánea. Y esto es, y vuelvo a lo que decía yo hace un minuto, la posibilidad de que desde Quest, por ejemplo, con todo lo que se haga en Quest, se puede empezar a tener información para decisores políticos, para ministros de salud, para viceministros, para presidentes de países, que se les acerque y se les diga, mire, estas son las consecuencias de no hacer, estas son las consecuencias de hacer, y esta es la manera de hacer. Ahí está. Y ahí está el respaldo por si lo necesita. Aquí están muchos países alrededor para ayudar. Finalmente, no podemos llegar mucho más lejos que eso. Si logramos el apoyo de bancos internacionales como Banco Mundial, como Banco Interamericano de Desarrollo, también se puede impulsar desde ahí. Pero en fin, el tema es muy complejo, las preguntas son muy difíciles ambas, y se las agradezco a las dos, a Graciela y a ti, Pati. Muchas gracias. Ahora, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿existe alguna existe alguna relación entre calidad y transparencia y anticorrupción en salud? A ver, evidentemente existe. Y existe en el fondo en un principio ético. O sea, la calidad y la transparencia confluyen en la ética. Aquí quiero hacer dos comentarios. Uno, si yo hago las cosas bien, estoy obligado moralmente a ser transparente. Si no las hago bien, estoy obligado moralmente, éticamente a manifestarlo. El gran tema de si yo doy a conocer un error médico o no. Entonces, hay un común denominador abajo. Nada más que quiero hacerles una reflexión. Tengamos cuidado con el uso de la palabra transparencia, porque transparencia no tiene que ver solamente con esta concepción ética de la palabra, tiene que ver también con la invasión de las individualidades con estos medios de comunicación que tenemos ahora y que nos hacen vivir en un entorno que pareciera orwelliano ante los ojos del Big Brother. Entonces, transparencia, cuidado, nada más hay que tener cuidado, pero si estamos hablando de esa transparencia como la necesidad de reflejar, de dar visión a lo que hacemos, por supuesto la calidad tiene que ser visible en ese sentido. Hagamos lo que hagamos, bien o mal. Excelente. Hay varias preguntas que justamente creo que gracias a la reflexión que hiciste con la primera pregunta, un poco se responden. Porque, por ejemplo, Luciana nos pone, ¿qué posibilidades sugiere para convencer a los políticos de nuestros países? ¿O qué podemos hacer los profesionales de la salud
para poder de alguna manera influenciar en la planificación de los gobiernos a incluir estos temas. Y creo, Enrique, que tú lo has comentado, ¿no? Que no es tan fácil, pero tal vez con este tipo de instituciones, organizaciones transnacionales en las que podemos llevar no solamente abogacía, pero sino también evidencia, podríamos estar ayudando. No sé si quieres hacer algún adicional en esto. Mira, más que adicional, Pati, es subrayar el tema de la estrategia. Miren, y déjenme hacer una reflexión. En español, la palabra estrategia es un sustantivo, no es un verbo. En inglés puede ser verbo. Y eso es una diferencia cultural muy importante. O sea, en inglés uno puede decir strategize. Aquí no podemos decir estrategizar. Quiere decir que en nuestra cultura, en nuestros cerebros, la estrategia generalmente es un documento que se escribe y se guarda en un cajón. Los americanos llegaron a la luna porque han ido haciendo estrategia permanentemente. Y por eso, a pesar de perder el 50% de los robots que han lanzado a Marte, han llegado a Marte. Porque han tenido una estrategia que van renovando permanentemente. No es un documento como estamos acostumbrados a denominar a los planes estratégicos. Bueno, esto para volver al punto. Necesitamos diseñar estrategias para estrategias. Y déjenme caer tal vez en un lugar muy pedestre, pero ¿ustedes saben que ha habido quien ha vendido la Torre Eiffel? Y quien ha vendido, claro, y ha vendido la Mona Lisa 10 veces. Bueno, hay esos personajes capaces de vender lo que sea. ¿Por qué no podemos venderle a un político la necesidad de hacer algo? Pues porque no sabemos cómo. Y no sabemos cómo porque no hacemos estrategia. Esa es mi hipótesis. Yo creo que si hacemos una estrategia y hacemos estrategia, entonces podremos empezar a encontrar en los diferentes países la mejor manera de hacer evidente esto. Lo viví en México. Tuvimos la enorme fortuna de las coincidencias de un presidente de México que venía del sector privado y que entendió el tema de inmediato, pero finalmente esto perduró 20 años. De tal manera que, a pesar de que se dan fortunas, sí necesitamos hacer estrategia para crear estrategia. Es realmente esperanzador, tal como lo dicen en los comentarios, porque lo que estás planteando es justamente que no es que no podamos, es que tenemos que tener una estrategia de cómo llegar y necesitamos, y una vez que llegamos, presentar una estrategia, porque si no, no se va a poder hacer. Y efectivamente, me encanta, hay muchas palabras en el inglés que implican acción que no las tenemos en el español. Pero ¿sabes qué? También tenemos palabras en algunas de nuestras lenguas nativas, por ejemplo en quechua, que ya significan trabajemos juntos. En quechua, por ejemplo, cuscaya, significa que podemos hacerlo. Y yo creo que esa esperanza de poder trabajar entre todos y hacerlo es lo que mueve justamente Questlac. Yo quisiera terminar porque ya nos queda un solo minuto y de repente puedes darnos, o sea, responder muy cortamente una pregunta en la que lo que te ponen es cómo unir lo humano con lo seguro, que muchas veces estamos enfocados simplemente a los procesos y a los protocolos. ¿Qué debiéramos hacer para romper ese sistema de protocolizar con buena intención, pero que termina olvidándose de lo humano, pretendiendo hacer más segura la atención? Bueno, mi respuesta en automático es lo que he estado trabajando los últimos 5 años. Necesitamos incorporar el código humano, porque en el código humano confluyen los dos conceptos y los podemos operacionalizar. Y lo que demostré y manifesté en aquella reunión a la que me invitó Ezequiel a finales del año pasado, fue justamente eso. Como no sabemos cómo hacerlo, vemos justamente esta falsa disyuntiva, porque no podemos ser humanos si matamos al paciente. Bueno, ¿cómo se integran esas dos cosas? A través de un código humano que nos permite entender perfectamente, eso creo yo, qué hacer para integrar. Y ahí está, bueno, debe estar también grabada aquella conferencia del código humano, precisamente.
Pero bueno, en fin, esa sería mi respuesta, que la tengo a flor de piel porque la he estado trabajando los últimos años. Fabuloso, Enrique. Realmente qué placer escucharte. Además, sentir la pasión y sentir esa esperanza de que sí podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo juntos y probablemente entre todos las personas profesionales que estamos interesados en mejorar la salud en nuestra región. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya son las 12, tenemos que quedar aquí. Queremos también agradecer a todo el equipo que organiza este webinar, a Eugenia, a Laura, a Agustina que me acompaña, a Ezequiel, e invitarlos, no se olviden, si ustedes quieren volver a escuchar esta charla, va a estar colgada en nuestra página web. Regístrense por favor en la página y nos vamos a estar viendo el 26 de abril, que es el último martes del mes de abril, con otra charla que también abordará otra mirada y otro tema que tiene que ver con calidad de salud en nuestra región. Así que muchísimas gracias y otra vez muchas gracias, Enrique. Gracias a todos y nos mantenemos conectados. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.